A ver, enfrentarse a una situación de discapacidad o de dependencia puede ser un camino bastante complicado, ¿verdad? Y si a eso le sumamos el auténtico laberinto que son a veces las ayudas económicas, pues la cosa se pone aún más cuesta arriba. Pero ojo, que no tiene por qué ser así. Lo que vamos a hacer hoy es trazar un mapa, uno bien claro y sencillo para navegar por todas las ayudas que existen en España. ¡Empezamos! Es que gestionar todos estos sistemas puede ser abrumador y esa incertidumbre, claro, genera mucho estrés. Pero tener la información correcta es una herramienta súper poderosa, te da estabilidad y sobre todo te da tranquilidad. Y es que estar bien informado, como vamos a ver, es una forma de tomar el control. Esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Y bueno, en los próximos minutos vamos a responderla. Pero no de cualquier manera, sino de forma directa, estructurada, desglosando todas las opciones para que se entienda todo a la perfección. Para que no nos perdamos, vamos a organizar toda esta información en tres grandes bloques, como si fueran los tres pilares de nuestro mapa. Primero, el alivio fiscal, o sea, las deducciones. Segundo, las ayudas directas que se reciben por dependencia. Y tercero, un tema que trae de cabeza a muchos, las pensiones y si son compatibles o no con el paro. Venga, pues empezamos por el primer pilar. Aquí no hablamos de recibir dinero directamente en la cuenta, sino de algo igual de importante, pagar menos impuestos, que al final del día se traduce en más recursos para la familia. Vamos a ver las cifras, que es donde se ve claro. Primera cifra importante que hay que tener en la cabeza, 3.000 euros. ¿Y esto qué es? Pues es el aumento anual de lo que se llama el mínimo personal. Dicho de forma sencilla, es la parte de los ingresos por la que no se pagan impuestos. Cuando se tiene reconocida una discapacidad del 33% o más, esa parte libre de impuestos aumenta en 3.000 euros. El resultado es simple, se paga menos a Hacienda. Pero es que la cifra se puede triplicar. Si el grado de discapacidad es del 65% superior, el aumento ya no es de 3.000, sino de 9.000 euros. Y además, a esta cantidad se le pueden sumar otros 3.000 euros extra si se necesita la ayuda de terceras personas o se tiene movilidad reducida. Aquí lo vemos todo resumido para que quede súper claro. El beneficio fiscal va subiendo según la necesidad. Parte de 3.000 euros para un grado del 33%, salta a los 9.000 con el 65% y puede llegar a los 12.000 euros en total en los casos más graves que necesitan ayuda de otros. Y aún hay más, que no hemos terminado con los impuestos. Existe otra deducción anual de 1.200 euros por tener a cargo un descendiente, ascendiente o cónyuge con discapacidad. Y un dato que es oro puro, se puede pedir que te lo paguen por adelantado recibiendo 100 euros cada mes. Porque no todos son deducciones. Hay ciertos ingresos que están completamente exentos de pagar IRPF, cero. Entre ellos están, por ejemplo, las pensiones no contributivas por invalidez, las prestaciones por dependencia, las ayudas para adaptar la casa o el coche, o las becas de educación especial. Saber esto es fundamental para no meter la pata en la declaración de la renta. Vale, dejamos a un lado los impuestos y nos metemos de lleno en el segundo pilar, las ayudas directas, el dinero y los servicios que gestionan los servicios sociales a través de la ley de dependencia. Aquí sí que hablamos de recibir prestaciones económicas o servicios directamente. Para saber quién puede pedir estas ayudas, lo primero es entender qué significa dependencia para la ley. La definición oficial es bastante clara. Es un estado permanente en el que una persona necesita ayuda de otra para hacer las cosas más básicas del día a día, como vestirse, comer o moverse. Y esto es importantísimo. La ley clasifica la dependencia en 3 grados porque el tipo de ayuda y el dinero que se recibe dependen directamente de este nivel. Tenemos el grado 1 o moderada, que es cuando se necesita ayuda una vez al día, el grado 2 o severa, que ya son varias veces al día, y el grado 3, la gran dependencia, que implica un apoyo constante e indispensable. ¿Y esto en euros cómo se traduce? Pues mira, si hablamos de la prestación económica para cuidadores familiares, la diferencia es notable. Las cantidades máximas al mes van desde los 180 euros para el grado 1 hasta los 455,40 para el grado 3. Eso sí, hay que recordar que estas son las cifras máximas, las de referencia. El proceso para pedirlo, que a veces asusta un poco, en realidad se puede resumir en 4 pasos. Todo empieza contactando con los servicios sociales del ayuntamiento. Ellos te guían con el papeleo, organizan la visita a casa para valorar la situación y al final emiten una resolución que dice el grado que corresponde y el programa individual de atención, el famoso PIA, que es donde se detallan las ayudas que se conceden. Y llegamos al tercer y último pilar, uno que genera un montón de dudas y confusiones, la relación entre la pensión por incapacidad permanente y la prestación por desempleo, o sea, el paro. Aclarar esto es vital porque un mal paso puede afectar mucho a los ingresos.
Aquí hay dos situaciones típicas que hay que diferenciar sí o sí. La primera, una persona está cobrando el paro y le conceden la incapacidad. Pues bien, por norma general, el paro se acaba y se empieza a cobrar la pensión. Pero, atención al segundo caso, que es muy distinto. Si ya se tiene una pensión, se vuelve a trabajar y se genera un nuevo derecho a paro, ese nuevo paro sí que se puede cobrar a la vez que la pensión. Y ahora una advertencia de las importantes, de las que hay que subrayar en rojo. Solicitar el paro teniendo ya reconocida una incapacidad absoluta puede salir muy caro. ¿Por qué? Porque el INS, la Seguridad Social, puede interpretarlo como una señal de que la persona ya puede trabajar y a raíz de eso abrir un expediente para revisar la pensión e incluso quitarla. Es un tema muy delicado. Pero, ¿y qué pasa si el INS retira la incapacidad porque ha habido una mejoría? Pues que no está todo perdido. Existe una red de seguridad muy importante. Se puede reactivar el paro que se quedó congelado cuando se concedió la pensión, siempre y cuando no hayan pasado más de 6 años. Es un colchón de seguridad que es fundamental conocer. Bueno, pues ya hemos recorrido los 3 pilares de este mapa, el fiscal, el de la dependencia y el de las pensiones. Ahora lo que toca es unir todas las piezas del puzzle y ver, de forma práctica, cuáles son los primeros pasos que hay que dar. Porque lo importante al final es pasar a la acción. Así que, como resumen, los primeros pasos serían: primero, revisar el borrador de la renta. ¿Están puestas todas las deducciones? Y recuerda, se pueden reclamar las de los últimos 4 años. Segundo, llamar a la puerta del trabajador social del ayuntamiento para empezar con la valoración de dependencia. Y tercero, si el caso mezcla incapacidad y paro, lo más inteligente es buscar asesoramiento profesional. La información, como decíamos, es poder, pero solo si se usa. Acabamos de poner sobre la mesa un montón de puertas, de vías de apoyo que están ahí. La pregunta ahora ya no es si existen ayudas, sino por cuál de ellas se va a empezar. Y terminamos justo como empezamos, con esta idea tan potente. El conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para enfrentarnos a la burocracia, para asegurar los derechos que nos corresponden y, en definitiva, para conseguir esa tranquilidad económica que tanto merecen las familias. Muchísimas gracias por la atención.